En esta clase continuamos con el tema de propiedades periódicas y nos vamos a enfocar en la parte de radio atómico y radio iónico. Cuando hablamos del tamaño de los átomos, es común que nos refiramos al tamaño tomando en cuenta el radio. Cuando estamos hablando en geometría, el radio es la distancia desde el centro de un círculo hasta la parte de afuera, hasta la circunferencia. Pues radio atómico mide esa distancia desde el mismo núcleo hasta la parte más externa. Experimentalmente, esto no es fácil de medir. Así que existen varias estrategias para medir radios atómicos. Por ejemplo, un ejemplo de eso es que si tienes una molécula covalente, se mide la distancia que hay, se puede desarrollar un experimento que se mida la distancia que hay desde núcleo hasta núcleo. Y luego la mitad de esa distancia se adjudica como el radio atómico. Como puedes ver, esta medida va a traer un poco de error, es inevitable. En el caso de los enlaces covalentes, los átomos alan los electrones del átomo vecino. Y entonces las nubes electrónicas van a compenetrarse una con otra. Así que esa medida de radio atómico es una buena aproximación. Otra forma de medir radio atómico que existen, dependen no solamente para compuestos covalentes, sino también para elementos metálicos. En este caso estamos considerando un elemento metal aluminio. Y en ese caso, lo que se hace es que se hacen experimentos de cristalografía. Cristalografía de rayos X permite ver las posiciones permite determinar las posiciones de los átomos en un sólido cristalino. No es tan sencillo como medir la distancia entre dos átomos. Estos son datos complicados de interpretar y no todos los átomos están en posiciones equidistantes. Si puedes notar, este átomo y este átomo están tocándose. Este átomo y este átomo se están tocando. Sin embargo, este átomo y este átomo no se están tocando. Así que las medidas que uno podría tomar con cristalografía hay que saberlas analizar. Otro ejemplo, en el caso de los gases nobles, ¿cómo se puede determinar el radio atómico en un gas noble? En ese caso, habría que enfriar, llevándolo hasta estado sólido a ese gas noble. Eso hace que las posiciones de los átomos estén lo más cercanas como sea posible y luego se pueden hacer estudios de cristalografía de rayos X y se determina la distancia, la mitad de la distancia entre los núcleos. También existen otras formas. En este caso, para sacar la distancia de cloro, el radio atómico de cloro se ve a las moléculas de cloro y se miden las distancias entre los núcleos y se saca la mitad de la distancia más larga. Esto es todo un área que se estudia en química inorgánica. Ahora, vamos a ver con los datos que tenemos de radios atómicos cuáles son las tendencias periódicas, aquellas que podemos seguir con la tabla periódica. Este dibujo muestra con esferas más o menos proporcionales, trata de comparar los tamaños de los átomos en la tabla periódica. Observa que hay grandes, hay chiquitos, y que en unas esquinas son más grandes, ¿ve? Los de esta esquina son bien grandes, los de esta esquina son más pequeños. Sí existe un patrón en radio atómico. Vamos a organizar la información de otra manera. Vamos a verla numéricamente y en una gráfica. En esta gráfica que te estoy presentando a la derecha, tienes en el eje de X el número atómico. Así que estamos presentando los datos de todos los elementos, desde el elemento número 1, que sería hidrógeno, hasta aumentando poco a poco. No está en toda la tabla periódica aquí. Hay un buen pedazo. En el eje de Y tienes el radio atómico medido en picómetros. Observa también en esta gráfica que tenemos aquí hidrógeno, helio. Estamos viendo entonces este periodo. Luego ves acá litio y va bajando hasta neón.
Estás viendo en este caso este periodo moviéndose desde litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno hasta neón. Cuando miras la gráfica también vas a notar pues que hay un patrón. Vas a ver que sube, baja, 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 sube, vuelve y baja, sube, vuelve y baja. Aquí pasan unas cosas raras y sigue más o menos ese patrón. Vamos a romper lo que está sucediendo desde el punto de vista de grupos y después desde el punto de vista de periodos. Comparando elementos en un mismo grupo. Empezamos con el grupo 1A, así que estoy comparando aquí hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y aquí veo hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Podemos ver que mientras estamos bajando en un mismo grupo, el tamaño del átomo se hace cada vez más grande. Esto se repite no solamente en el grupo 1A, se repite en todos los grupos. Vamos a tomar entonces otro ejemplo. Vamos a coger entonces los gases nobles. Aquí te presento a helio, neón, argón, criptón y xenón. Helio, neón, argón, criptón y xenón. Puedes ver según vas bajando en un mismo grupo, el tamaño del átomo se hace más grande. Esto es razonable, porque a la medida en que aumenta la cantidad de capas, mientras mayor sea la capa de valencia, más grande, ¿verdad? Más grande tiene que ser el átomo. Si tú comparas un átomo de hidrógeno con un N igual a 1, con un átomo de cesio que tiene un N igual a 6, tendrías entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, desde el núcleo hasta acá, pues, hasta el N igual a 6, pues tiene que ser un átomo mucho más grande. Ahora, vamos a comparar qué es lo que está sucediendo dentro de un mismo periodo. Para un mismo periodo, vamos a ver, moviéndonos en la tabla periódica, por ejemplo, de izquierda a derecha, esto es en el periodo 2, moviéndonos de litio hasta neón, que es el mismo patrón que vas a ver en el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, etcétera, etcétera. Y para esto te puedo anticipar que la tendencia en el radio atómico está relacionado a la carga nuclear efectiva, a los cambios en carga nuclear efectiva. Imaginémonos como un modelo que estamos comparando a litio y a flúor antes de activar esa carga nuclear efectiva. Bien, esto es una aproximación, esto no es un modelo, ¿okay? La carga nuclear efectiva no es que se prende ni se apaga, pero vamos a empezar así. Vamos a hacer ese modelo. ¿Qué pasaría si tenemos litio y flúor del mismo tamaño y después qué pasa cuando consideramos las diferentes cargas nucleares efectivas? En el caso de litio, ambos, el litio y flúor, ambos estamos hablando capa de valencia N igual a 2. La carga nuclear del litio es de 1. Así que desde ese núcleo hasta la capa de valencia está alando de una manera. Va a alar la capa de valencia y la va a acercar hacia el núcleo. Ahora, compara el caso de flúor, donde la carga nuclear efectiva es de 7. En ese caso, desde el núcleo hasta esa capa de valencia, la atracción va a ser mucho mayor. Está alando la capa de valencia con la fuerza de 7 protones, así que el átomo va a quedar más pequeñito. La relación que entonces tenemos es que a medida que nos movemos hacia la derecha en la tabla periódica, la carga nuclear efectiva se está haciendo más grande y por lo tanto los átomos se hacen más pequeños dentro de un mismo periodo. En resumidas cuentas, las tendencias que tienes es el radio atómico va a aumentar hacia abajo en la tabla periódica y hacia la izquierda en la tabla periódica. Vamos a ver ahora a hablar acerca de los radios, el tamaño de los iones. Y vamos a hacer ambas cosas, la comparación átomo con su ion y después la comparación entre iones. En esta gráfica te estoy presentando
la información de radio atómico de varios elementos del grupo 1, 2 y 3A, donde se compara la media esfera del átomo en color gris y la media esfera en color vino del catión que forma. Aquí tenemos litio con ion de litio, sodio con ion de sodio, potasio con ion de potasio. Creo que puedes ver cierta tendencia. El catión siempre es más pequeño que el átomo del cual procede. ¿Okay? El catión siempre es más pequeño que el átomo del cual procede. Y esto es razonable. ¿O sí? Considera sodio con su configuración electrónica y al ion de sodio. Fíjate que el ion de sodio, siendo un catión, perdió no solamente un electrón, perdió toda una capa. Y si queda una capa, pues entonces va quedando más pequeño, lo que queda restando en la especie, pues va a ser más pequeño. Más aún, sodio perdió un electrón, pero la cantidad de protones que tiene permanece constante. Así que no solamente perdió una capa, sino que ahora, teniendo más protones que electrones, los electrones que tiene los ala mucho más hacia sí. Y el átomo y el catión es más pequeño. Ahora, comparando entre los diferentes cationes, fíjate que si ves el catión de litio, beridio y boro, cada vez se está haciendo más pequeños hacia la derecha. Y si ves el catión de litio, sodio y de potasio, mientras van abajo, van haciéndose más grandes. La tendencia periódica de los cationes sigue siendo igual a la de los átomos. Esto es comparando cationes entre sí. Es decir, que aumenta en esta dirección, aumenta el radio de los iones y en esta dirección aumenta el radio de los iones. Sobre los aniones. Aquí te muestro el átomo y el anión para elementos del grupo 6A y 7A. Se puede ver que los aniones son más grandes que el átomo del cual procede. Bien, aniones son más grandes. Compara aquí azufre con el ion sulfuro. ¿Por qué azufuro es más grande? No es porque gane una capa. Fíjate que lo que ocurrió fue que se añadieron electrones en la misma capa. No hay un aumento de capas. Entonces, ¿por qué es más grande? Tiene que ver con dos condiciones. En la medida en que tú estás añadiendo más electrones, estás aumentando más la repulsión entre los mismos. Y si esos electrones se repelen, naturalmente la nube electrónica va a crecer. Esto ayuda al átomo a hacerse más grande. Pero también hay otra consideración, y es el desbalance que hay entre protones y electrones. Azufre con número atómico de 16 tiene 16 protones y 16 electrones. Sulfuro mantiene sus 16 protones, pero ahora tiene 18 electrones. Tienes pocos electrones alando más electrones. No los pueden alar igual de fuerte, así que esa nube se expande más y terminas con aniones más grandes que el átomo del cual procede. Comparando aniones entre sí, observa que la diferencia no es tan grande, pero aumenta en la tabla periódica los aniones comparando aniones en esta dirección y en esta dirección.